Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto estar con ustedes otra vez, ya en esta videoconferencia número 27. Estamos a poco más de un mes de cumplir ya 2 años con este ciclo. Muchas gracias a todos por estar siempre presentes puntualmente cada mes con estas dinámicas que la intención final es que les sean de utilidad para que sepan no solo lo que está cambiando en la ley, sino sobre todo cuáles son los criterios que están tomando hoy las autoridades en la aplicación de todas estas nuevas medidas. Hoy tenemos mucha participación, es un tema importante, más allá que si analizamos lo que se reformó en el mes de abril en el tema de utilidades, es muy poco, es una fracción de la Ley Federal del Trabajo lo que se incluyó nuevo, pero ha generado mucho ruido. Pues, ¿por qué? Porque es algo que tradicionalmente las empresas no estaban acostumbradas a pagar y tampoco se fiscalizaba. Entonces, es la cuarta videoconferencia que vamos a tocar el tema de reparto de utilidades. Ustedes recuerden que desde el mes de noviembre del 2020, cuando salió la iniciativa por parte del presidente para reformar todo el régimen de su contratación, platicábamos ahí que en esa iniciativa no se contemplaba nada sobre el tema de utilidades y que era el punto clave para las empresas, sobre todo aquellas que estaban haciendo su propio insourcing, lo hacían fundamentalmente por el pago de reparto de utilidades. Posteriormente, en enero, se subieron a los foros esta cuestión, se acabó topando, tuvimos una videoconferencia en el mes de abril cuando fue promulgada esta reforma, posteriormente otra videoconferencia en el mes de septiembre, donde explicábamos cómo se pagan las utilidades, cuáles son los criterios, y en esa reunión dejamos claro que era muy importante ver cómo se iba comportando la autoridad ya en la interpretación de lo que se había establecido en la ley. Hoy estamos ya en ese punto, estamos ya escuchando criterios por parte de la autoridad, nada por escrito, no se ha corregido nada por escrito, no se han hecho disposiciones por parte ni de la Secretaría del Trabajo ni la Secretaría de Hacienda, que son las que están involucradas con estos temas, no han hecho nada de manera oficial, simplemente esporádicas participaciones en foros donde han dado su punto de vista y es lo que hoy les vamos a transmitir para poder dilucidar algunas dudas que tienen la mayoría de ustedes. ¿Ok? Tenemos mucha gente invitada hoy. Agradecemos como siempre a nuestros clientes. Hoy tenemos adicionalmente invitados de nuestros clientes que están acá. Les explicamos cómo funciona esto también a los clientes que acaban de entrar en el 2022. La forma en que se llevan a cabo estas dinámicas. Nosotros hablamos de muchos temas acá, hemos hablado ya de 27 temas durante 2 años y fundamentalmente lo que buscamos es de una manera práctica explicarles las cosas para que las entiendan, no para que las ejecuten. Uno de los grandes problemas que tenemos en México, y lo digo con conocimiento de causa, es que tenemos mucho ejecutor en áreas legales, mucho ejecutor en recursos humanos, que aplican bien las instrucciones, pero pocas veces tienen la curiosidad de saber el porqué de las cosas y cómo se deben aplicar. Hoy el tema que vamos a ver, utilidades, es un claro ejemplo. A nosotros nos ha tocado con mucho directivo y mucha gente en recursos humanos, pues que sabe que las utilidades se pagan en mayo, que sabe que es un derecho que da la ley del trabajo, pero son muy pocos los que realmente conocen cómo se establecen los factores, cuáles son las operaciones, cuáles son los procesos internos que se tienen que cumplir con base a la ley para no estar expuestos a un tema de sanción. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Explicarles a detalle, con un lenguaje, como lo hemos hecho durante estos 2 años, que todos puedan entender. Eso es importante que siempre lo tengan presente. Acá tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos propietarios de empresas, directivos, gente de recursos humanos. Cada quien tiene un rol diferente dentro de la empresa y no podemos usar un lenguaje tan técnico que algunos no puedan entender. Pues vamos a hacer las cosas prácticas, muy sencillo. Finalidad del día de hoy, que todos puedan tener claro cuál es el proceso para determinar las utilidades, cuál es el procedimiento que se debe seguir en cumplimiento a la ley en todo ese proceso a partir de que se da la declaración anual por parte de los patrones y a los que están más avanzados, a los que ya dominan esta parte,
que hoy sepan de qué manera está integrando o interpretando la autoridad que en teoría va a supervisar o va a sancionar el cumplimiento de estas medidas, cómo está interpretando lo que se estableció en la reforma del mes de abril del año pasado. Hay muchas inquietudes en ese sentido. Nosotros nos hemos sorprendido. Estamos prácticamente a 2 meses de que se tenga que cumplir con esta obligación, y la sorpresa no es cómo interpretas lo nuevo en la ley. La sorpresa es cómo venían pagando algunas empresas grandes, cómo venían pagando las utilidades en años anteriores por recomendación de algún fiscalista, de algún contador, cometiendo muchos errores que van totalmente en contra de lo que establece la ley. Ahorita lo vamos a analizar. Se los digo, insisto, ahorita estaba viendo la lista de asistentes, 14 empresas de las que están hoy presentes, empresas grandes con más de 400 trabajadores, en lo que hemos platicado del tema del reparto de utilidades en función de lo que sean años anteriores, hay anomalías que evidentemente con estas nuevas reglas son motivo de sanción, y son motivo de sanción con multas muy elevadas. Bueno, antes de meternos al tema, como es costumbre, hacemos ahí 2 avisos. Uno es, ya a partir de esta conferencia, ustedes se les mandó un comunicado hoy en la mañana, ya no es necesario que tengamos que enviarles la liga recordatoria para el evento. Ustedes dentro de la página web van a ir directamente a la sección de conferencias y cursos. Ahí van bajando con el cursor y ahí van a encontrar siempre del lado izquierdo la grabación completa de la última videoconferencia. Por ejemplo, ahí tenemos la que dimos en el mes de enero en el cumplimiento de las autoridades, lo que están haciendo las autoridades en el cumplimiento de la reforma laboral que dimos en el mes de enero, y siempre del lado derecho encontrarán anunciada la siguiente videoconferencia, y en el botón de abajo podrán acceder ya directamente sin necesidad de tener la liga. ¿Ok? Ahí tendrán que registrarse, como lo hacen de costumbre, y ya directamente entrarán al evento. También dentro de esta página web, esto también es importante para aquellos que no pueden estar por algún compromiso de trabajo en estas fechas o en estas reuniones, siempre tendrán durante un mes completo la grabación de la videoconferencia anterior directamente en la página, y además tendrán las 26 videoconferencias anteriores, si las requieren, que están todas también contenidas en la página. En cuanto a títulos, las podrán pedir directamente con la gente de relaciones públicas del despacho. ¿Ok? Hay mucha gente que no lleva 2 años trabajando con nosotros, entonces no les ha tocado las reuniones anteriores. Entonces, cualquier tema que quieran tener, ahí está la lista completa. Se comunican a las oficinas de acuerdo a la entidad que les corresponda, con la gente de relaciones públicas, y la videoconferencia estará a su disposición de manera totalmente gratuita. No podemos cargar todas en la página por temas evidentemente de seguridad, y además porque el peso es demasiado para que la página funcione de manera correcta. ¿Ok? Siempre les vamos a mandar de todos modos el comunicado con el título de la siguiente videoconferencia, pero pueden saber que 5 o 6 días después del evento ya estará señalada la siguiente fecha y el siguiente tema. Que es muy importante que sepan los que no han estado en todo este proceso, pues esto es un poquito como una novela, o sea, todo va ligado. Aunque vamos a ver temas aislados hoy, como es el pago de reparto de utilidades, todo tiene un porqué. Esto está colgado a la reforma de su contratación, la reforma de su contratación está colgado a la reforma laboral está colgada al Tratado de Libre Comercio. Entonces, es una especie de historia que les vamos contando, donde todo está hilado y donde todo tiene que ser tomado en cuenta. Es parte de lo que buscamos acá, que entiendan el contexto de las cosas para, de esa forma, darle la dimensión correcta a las situaciones que se pueden presentar. También dentro de la página web van a encontrar la información de los talleres que damos. Ahorita básicamente los talleres que estamos dando y que les agradecemos mucho que han contratado
son el taller de liderazgo a mandos medios, que está dirigido a todas las personas que tienen a su cargo personal dentro de las empresas y donde básicamente durante 5 horas tratamos de hacerlos entender no solo el impacto que tiene la ley, el tema del trato al empleado, sino también tratar de que esas personas generen una mayor productividad y realmente un liderazgo que pueda ser considerado de verdad dentro de las empresas. Han sido muy productivos, hemos insistido mucho, no es lo mismo ser un buen jefe a ser un líder, y el líder te puede generar cosas positivas, pero sobre todo control de riesgos laborales desde el punto de vista legal. Ese es uno de los talleres que estamos dando, y el otro taller que estamos dando también desde hace un mes, que es muy importante, es el taller dirigido a las personas que están en el área de recursos humanos. Igual es un taller de 5 horas donde básicamente nos encargamos de que esas personas tengan un dominio absoluto de lo que implica el manejo de recursos humanos frente al impacto que tiene la ley, sobre todo la reforma laboral. Mismo ejemplo de lo que les decía de las utilidades. No es lo mismo que yo como gerente de recursos humanos sepa que las utilidades se pagan en mayo a saber cuál es el proceso, cómo se obtiene, cómo integra una comisión mixta, y no solo saber todos esos procedimientos, sino hasta tener la capacidad con ese entendimiento de generar estrategias para poder mitigar el costo o el riesgo de lo que implica todas estas modificaciones a la ley. Mismo caso en el manejo de contratos. Nos ha tocado muchas personas en recursos humanos pues, que recaban firmas de contratos, pero no saben diferenciar los tipos, las modalidades, lo que se debe incluir, lo que está prohibido dentro de un contrato, los efectos de una relación laboral, lo que se tiene que pactar como prestaciones extralegales. En fin, son muchas cosas que el objetivo de esos talleres es que cualquier persona que entre a ellos en 5 horas sale dominando absolutamente todo lo que tiene que ver con la parte administrativa laboral, entendiendo la importancia que se tiene en función de la cuestión de las leyes y sobre todo de las reformas actuales. ¿Ok? Entonces también eso lo podrán ver ahí y lo podrán contactar con la gente de recursos humanos también. Bueno, entrando al tema del día de hoy, que es lo que los trajo ustedes acá, por eso hay gran participación. Vamos a ver varios aspectos. Primero dejar claro, me ha tocado gente que dice, es que esta reforma, las utilidades, está muy complicada de entender y nos va a costar mucho dinero y nos van a sancionar. Dejar claro, el pago de reparto de utilidades no es una nueva disposición. Eso tiene más de 50 años en la ley. Las reglas están en la ley. Lo único nuevo, como les decía al principio, es una sola fracción de menos de 3 renglones que lo único que hace es limitar o topar el monto de utilidades. No es una carga adicional, sino que es todo lo contrario. En teoría es un beneficio para los patrones porque podrían pagar menos utilidades. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿por qué tanto ruido? ¿Por qué tanta inquietud en algo que ya existía y en algo que se supone que si cambió es para beneficio del patrón? La explicación es muy sencilla y estas son, creo que la fotografía es muy elocuente. Todo lo que ustedes ven ahí, del lado izquierdo, son situaciones que se tienen que tomar en cuenta desde el punto de vista de lo que ya estaba. Y lo que aparece del lado derecho son las implicaciones o los impactos que tiene lo nuevo o lo reformado en ese artículo, sobre todo 127 de la Ley Federal del Trabajo, que habla de la participación de utilidades a los trabajadores. ¿Por qué cambia todo? Pues primero, porque más del 90% de las empresas en este país no pagaban reparto de utilidades. Entonces, se están enfrentando por primera vez a un pago formal dentro de la empresa que realmente genera utilidades de verdad y no dentro de una prestadora de servicios, sea propia o sea externa, donde se podía manipular un poco y darles a los trabajadores cosas simbólicas. El primer gran efecto es
vamos a tener en este año una participación de miles de empresas, insisto, del 90% de las empresas que antes no estaban acostumbradas a estos procesos, por primera vez van a estar en esta situación. ¿Qué pasa? Y de lo que nos estamos dando cuenta nosotros a la hora que platicamos con las empresas o revisamos es que a pesar de que algunas sí pagaban utilidades en los años anteriores, sea en la empresa principal o sea en una prestadora de servicios, la gran mayoría tiene errores o situaciones que son elementales y que no se habían dado cuenta. ¿Ok? Cosas tan básicas como saber a quién tiene derecho a utilidades y quién no. Nos ha tocado empresas muy grandes, de mucho prestigio, donde de repente nos dicen a los gerentes no se les paga utilidades porque nos dijo el auditor o porque nos dijo el contador. Eso es incorrecto. O nos ha tocado empresas en la que tienen la teoría de que a los trabajadores con menos de 60 días de trabajo en el año no tienen derecho a utilidades. También eso es incorrecto. Si un trabajador labora una semana en un puesto de planta, ese trabajador tiene derecho a utilidades con la proporción de los 5 días trabajados. Los 60 días operan exclusivamente para trabajadores eventuales. En la gran mayoría de los casos, de muchas empresas que tenían contratos colectivos de trabajo, de protección o blancos, jamás los auditores al momento de determinar las utilidades volteaban a ver el contrato colectivo. Y el contrato colectivo, más allá que sea a espalda de los trabajadores, es un documento que está registrado oficialmente ante una autoridad que casualmente es la que va a fiscalizar, y entonces tendríamos que aplicar lo que dice la ley de tomar en cuenta el contrato colectivo. Ahorita vamos a tocar cada uno de esos temas, pero sí dejar claro, ¿qué es lo que hace hoy diferente esta prestación? Número uno, la nueva forma en que se va a fiscalizar. Antes, las autoridades, a propósito, no se metían a revisar el tema de las utilidades. Antes, los sindicatos, aunque fueran activos, consentían una simulación en el pago de reparto de utilidades. Mucha empresa grande, y muchas de las que están hoy presentes acá, que tienen contratos colectivos de verdad, con sindicatos de verdad, saben perfectamente que el haber tenido una prestadora de servicios donde tenían a los empleados, eso es una forma en que el sindicato consentía una estrategia para no pagar el tema de utilidades. Entonces también eso ocurría. Problema de este año, que hoy sí se va a revisar a detalle, sí se va a sancionar. ¿Por qué? Porque esta es la orden, no solo de lo que se estableció dentro del tratado, sino es lo que busca la reforma laboral, una mayor carga para las empresas y que realmente las normas se cumplan de manera correcta. Entonces vamos a tener una nueva forma de fiscalización con una Secretaría del Trabajo que, acuérdense, hoy va a estar dedicada al 100% a realizar inspecciones, dejando a un lado muchas de las actividades que tenía anteriormente. Factor número dos, el tema mediático. Vamos a ver mucho en la televisión sobre anuncios en el sentido de que en el mes de mayo los trabajadores tienen que exigir el pago del reparto de utilidades. Lo vamos a ver no solo desde el tema de anuncios comerciales, lo vamos a ver desde el factor político, desde la presidencia, la secretaria del Trabajo, cómo constantemente se va a estar insistiendo en que el trabajador tiene derecho a sus utilidades, y esto que va a provocar que los empleados exijan algo que antes ni siquiera sabían que existía. ¿Qué tanta fuerza tiene esto? Pues pongo un ejemplo. Simplemente el año pasado, cuando se reformó todo este régimen de subcontratación, donde se hablaba del reparto de utilidades que iba a operar a partir de mayo del 2022, el presidente de la República se confundió y se le ocurrió decir o tener el detalle para decir que todos los trabajadores de este país tenían garantizados 3 meses de utilidades. ¿Saben qué ocurrió al día siguiente? Muchísimas llamadas de clientes que nos decían que los trabajadores estaban ahí preguntando por sus 3 meses de reparto de utilidades porque el presidente lo había dicho.
Entonces eso es lo que pesa el tema mediático y que evidentemente se va a sentir ahorita en los meses de abril y mayo. ¿Ok? Entonces, entendiendo que la autoridad me va a revisar bien, que los trabajadores van a saber de la cuestión de utilidades y va a haber mucha objeción y mucho procedimiento para verificar que sea correcto, entonces ya no nos podemos dar los lujos de años pasados en donde podíamos maquilar o podíamos no pagar o podíamos inventar montos o determinar qué figura era el puesto más alto para establecer el factor de salario. Hoy ya no se va a poder hacer. Pues, ¿por qué? Porque va a ser algo que todo el mundo va a estar atento. ¿Qué encontramos en estas pláticas con los clientes, anticipándonos un poquito al mes de mayo? Pues la primera gran sorpresa, la que les platicaba, algunas empresas en donde a los gerentes no les pagan utilidades. ¿Qué dice la ley al respecto? Solo cuando se trate de gerente, director, administrador, general. No estamos hablando de todos los gerentes, de todos los directores de área, de los administradores. Estamos hablando exclusivamente de la figura de una persona que cumple con el carácter de ser el director o el administrador general o el gerente general. El resto de los gerentes, el resto de los directores de área tienen derecho a participar en el reparto de utilidades. Yo sé que esto muchos han de estar riendo, han de decir, es una tontería. Por lo menos 11 empresas grandes con las que hemos platicado y hemos revisado cómo pagaban antes, no incluían a esos puestos para el reparto de utilidades. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Esto no es nuevo, ha estado toda la vida y hoy se tiene que cuidar que se cubra correctamente. Número 2, sorpresa también, y con un porcentaje mayor, muchas empresas que tienen la teoría de que ningún trabajador que tenga menos de 60 días tiene derecho al pago de reparto de utilidades. Eso también es falso. La ley establece que en el caso de trabajadores eventuales, que no es lo mismo que un trabajador de base, en eventuales que tengan menos de 60 días, no tienen derecho a reparto de utilidades. Cualquier otro empleado que entre contratado por tiempo indeterminado en una categoría propia de la empresa tiene derecho al pago de reparto de utilidades sin importar el número de días que haya laborado. ¿Ok? Lo remarco mucho porque es un error muy, muy común en la mayoría de las empresas. Y vuelvo a insistir, cuando tú les preguntas de dónde lo sacaste, el auditor. Yo no sé cómo lo hacen los auditores que tienen un poder de convencimiento y lo vimos ahorita también no solo en las utilidades, lo vimos en la interpretación de toda la reforma de su contratación, de lo que implica el REPSE. Tienen un muy buen show en cómo promueven y mandan dictámenes de 70 hojas y yo creo que cobran en dólares, pero de repente caemos muy fácil en vez de voltear a ver lo que dice la ley, porque el reparto de utilidades son 6 artículos de la ley que cualquiera persona lo puede entender y es muy claro en estos dos sentidos, tanto aquí el tema de los gerentes y directores generales como en el tema de los 60 días en caso de trabajadores eventuales. Entonces, segundo error, frente al pago de utilidades en años anteriores, para quienes lo hayan hecho, revisar que no estén cometiendo estas irregularidades. Número 3, y digamos que esta es la que más ha agarrado de bajada a muchos. Yo cuando empiezo a platicar y les digo, ok, ¿y el contrato colectivo? Es que no tenemos contrato colectivo. ¿No tenemos o no es oficial? Porque si tenemos un contrato registrado ante las juntas de conciliación y arbitraje, sea de protección o sea real, oficialmente hay un contrato colectivo. Y al existir un contrato colectivo, entonces
tenemos que aplicar lo que establece la ley. ¿Qué establece la ley? Que para el cálculo de las utilidades se tomará el salario más alto del trabajador sindicalizado. ¿Ok? Si hay contrato colectivo, en teoría hay sindicato. Yo sé que muchos me dirán, no importa, porque de todos modos calculo con un salario más alto. De hecho, el del contrato de protección es ficticio. O no importa, porque el trabajador no me va a objetar eso. Claro que importa, porque hoy la Secretaría del Trabajo lo que quiere es imponer multas también. Y la Secretaría del Trabajo se va a aprovechar de cualquier error, sobre todo en empresas grandes, para poder sancionar. Imaginándonos un escenario, si hoy llega, o después de mayo, llega un inspector de la Secretaría del Trabajo al revisar el tema de reparto de utilidades, o hay un citatorio para que la dirección de la Secretaría del Trabajo revise cómo se están pagando las utilidades junto con la Secretaría de Hacienda en una segunda instancia, si detecta que hay un contrato colectivo registrado ante la Junta de Auxilio de Arbitraje y el tabulador de ese contrato colectivo no fue utilizado para el cálculo de las utilidades, automáticamente se está violando el procedimiento y es motivo de una sanción. Más allá de que beneficie o no beneficie a los empleados en la cantidad a recibir. ¿Ok? Entonces, ¿qué está mal ahí? Todos ustedes que pagaban utilidades anteriormente y tenían un contrato de protección, la gran mayoría, no me atrevo a decir ninguno, pero la gran mayoría jamás tomó en cuenta el salario más alto del tabulador de dicho contrato colectivo para hacer su ejercicio de utilidades. En años anteriores no sucedía nada, pues porque nadie fiscalizaba, porque nadie reclamaba y los trabajadores tampoco sabían lo que eran las utilidades. En este año las cosas cambian. ¿Cuál es la recomendación? Como de todos modos ya no me sirve el contrato de protección en función de lo que ha cambiado la ley, hay que dar por terminados esos contratos antes de mayo, que de todos modos ya están prohibidos, y evitar tener un punto de inconformidad o de sanción al no haber aplicado el tabulador que haya aparece. ¿Ok? Porque además del tema de la sanción, pues evidentemente, ante una reclamación o un seguimiento de los trabajadores que van a estar informados mediáticamente, pues de repente se darían, es como cuando aparece el hermano que no conocíamos, se darían cuenta que había un contrato colectivo que estaba depositado a sus espaldas con todos los efectos negativos que eso puede tener. Entonces ahí tenemos ya tres cosas que están sucediendo. Una cuarta que también hemos visto en las empresas donde no había un contrato colectivo real o un contrato colectivo de protección que dice la ley, tienes que tomar el salario de base más alto para poder determinar el tope del pago de utilidades. ¿Qué sucedía? Pues cada empresa escogía ese salario según su conveniencia. ¿Y por qué digo esto? Porque además muchos, si yo soy un tipo que estoy en los niveles de arriba, no soy el director general y participo en el reparto de utilidades, pues ¿qué me conviene? Que el tope sea lo más alto posible. Entonces vamos a agarrar a lo mejor ni siquiera el salario bajo, vamos a agarrar mi propio salario. Y había casos en que la empresa decía, no, lo que vamos a cuidar es el dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a escoger un salario término medio, un salario bajo, para que el porcentaje sea menor y no nos impacte tanto. Esto no es elección de la empresa, esto no es elección de los contadores o los auditores que te van a ayudar en esto. Esto la regla es muy clara. Te vas al salario base más alto si no tienes contrato colectivo. ¿Cuál es el salario en base más alto? Aquel que no sea considerado un empleado de confianza. Y un empleado de confianza son solo aquellos que ejercen actos de dirección de manera general en la empresa. Un contralor, un jefe de recursos humanos, de ahí para abajo, el que esté en salario inferior inmediato, ese debe ser el que consideran más alto. Estas cuatro situaciones, lo del de no meter a los gerentes, no meter a la gente menos 60 días, el no tomar en cuenta el contrato de protección para topar el salario, el de determinar el salario base a mi antojo. Estas cuatro situaciones son muy comunes en la mayoría de las empresas.
muy comunes. Y muchas de ellas ni siquiera lo hacen por estrategia, lo hacen por recomendación, a lo mejor de auditores, de contadores, de quizá, o por desconocimiento. El punto importante aquí es que a partir de este año, estas cuestiones, si son detectadas o continúan, sí van a ser sancionadas. Ninguna de estas 4 entra en los puntos de interpretación o criterio. Está clarísimo. Y ahorita vamos a analizar lo que dice la ley y cualquiera de ustedes, sin ser abogado, se va a dar cuenta que ninguna de estas 4 situaciones puede quedar sujeta a un tema de criterio o interpretación, como de repente se lo sacan para justificarse quienes recomiendan este tipo de situaciones. Habrá cosas, sí, de la reforma, en donde puede caber la situación de criterio de interpretación, inclusive de nosotros mismos como abogados, frente a lo que hoy dice la autoridad. Bueno, entonces, conclusión de esta primera parte, sería bueno que todas las empresas que anteriormente pagaban utilidades y que están acostumbradas y piensan que es un procedimiento sencillo, que revisen no estar cometiendo ninguno de estos 4 errores. ¿Ok? Y para los que nunca habían pagado utilidades, hoy van a conocer el procedimiento, cómo se tiene que hacer, y junto con los que sí lo hacían, hoy saber cuáles son los nuevos criterios, los nuevos topes que se estableció en la Ley Federal del Trabajo y cómo se está interpretando por parte de la autoridad para su aplicación, que es lo que vemos del lado derecho. ¿Qué es lo nuevo? Número 1, ¿cómo aplico el tema del reparto de utilidades en función a los días trabajados frente a una sustitución patronal? En el 80% de los casos que yo he escuchado a mis clientes hablar de esto, la indicación que les están dando sus auditores es que los días trabajados con el patrón anterior se tienen que acumular porque es una sustitución patronal. ¿Qué están diciendo según ellos? Si yo te cambié de la empresa A a la empresa B el 1 de julio, entonces tenemos que sumar todos los días del año que trabajaste y sobre eso calculo. ¿Ok? Eso es incorrecto. Tú tienes que aplicar la ley. Si el trabajador laboró contigo solo durante 6 meses, se cuantifican los días trabajados durante 6 meses. Y la empresa anterior tendrá que hacer su propia declaración fiscal. Esa es una opinión. Los que nos han preguntado, se los hemos dicho hace ya algunas semanas. Así está en la ley, así es claro. ¿Y qué les refuerzo el día de hoy? Después de escuchar a la Secretaría del Trabajo, ese es el criterio contundente de la Secretaría del Trabajo. No se acumulan los días, son declaraciones independientes y si los diste de alta el 1 de julio o el 1 de septiembre, al momento de poner los días trabajados, son exclusivamente los que trabajó para tu empresa en el año. ¿Ok? Esto está, insisto, confirmado, sin ninguna discusión, sin ninguna objeción por parte de la autoridad, y además es lógico, pues ni modo que una empresa que hoy acumule pague el año completo y la que era el patrón anterior no pague o pague doble. Eso no está en discusión y esto queda hoy firme para quien tenía la duda y aquellos que nos habían preguntado, hay que entenderlo así. Si hay inquietud por parte de sus auditores o quienes recomienden esto, pues vamos a la ley y si no, les ponemos la grabación donde la propia Secretaría del Trabajo confirma que ese es el criterio y que no hay ninguna duda sobre ese punto. Número 2, los límites al salario para el pago. Esto tiene que ver con el tope máximo con el que voy a cuantificar en el salario. Acuérdense que la ley que ahorita vamos a analizar te establece que en el caso de los empleados que no son sindicalizados, se les topará el salario con un 20% arriba del salario mayor del sindicalizado. ¿Ok? Eso sigue igual, siempre ha estado así en la ley. Lo único que cambia en tema de interpretación es que se agregó una fracción nueva al artículo donde dicen que lo más que se puede pagar de utilidades son 3 meses de salario del trabajador. ¿Esto qué significa? Que si el monto a repartir, después de haber hecho los cálculos normales, está por encima del equivalente a 3 meses,
ese sería tu tope. ¿Cuál era la duda que teníamos todos hace 6, 7 meses? Como el artículo no decía que también aplicaba el tope del 20%, si eran 3 meses de salario íntegro o eran 3 meses de salario también topando con el 20%. ¿Cuál es el criterio hoy de la autoridad? No oficial, no en documento, pero sí dicho de palabra, opera para topar tanto el salario con el que se cuantifica, así como para los 3 meses máximos que se puede pagar. Un ejemplo, si el salario sindicalizado más alto son 15,000 pesos, para el resto de los empleados que no son sindicalizados y que ganan más de 15,000 pesos, ¿qué es lo que hago? Le sumo un 20% más, o sea, 3,000 pesos más, y todos los que ganen arriba de 18,000 pesos se van a cuantificar sobre 18,000 pesos. No importa cuánto ganen, tu máximo son 18,000 pesos. ¿Ok? Con eso hago toda la operación, y si el resultado es mayor a 3 meses de esos 18,000 pesos, entonces ese será tu tope para el pago de esto. No los voy a enredar, ahorita vamos a hablar también de los famosos promedios de los últimos 3 años, prefiero que lo vean con el artículo para no enredarlos, pero también es una cuestión de cómo se interpretan esos topes. Otro punto clave que estamos viendo con algunos clientes, la simulación de anticipos a cuenta de reparto de utilidades. También estrategias brillantes de algunos auditores, pensando que estamos todavía en el 2012 o en los viejos tiempos en que al trabajador le puedes engañar o esconder sin entender la forma en que hoy se van a revisar las cosas. ¿Qué hicieron muchas empresas? Pues dijeron, ni modo, hoy paso al empleado a la empresa principal donde sí genera utilidades, porque eso me obliga a la nueva ley en el tema de su contratación, pero no quiero pagarles de todos modos las utilidades. Entonces, ¿qué hago? Les disfrazo el sueldo. Parte de su sueldo se los doy disfrazado como un bono, como un anticipo de PTU, o en unos casos todavía más graves, están metiendo anticipo y ponen la clave que corresponde ante el SAT del reparto de utilidades. Entonces, ¿qué hago? Cuando el trabajador a lo mejor hoy gana 10 pesos, le doy 8 en salario y 2 disfrazados de anticipo con la clave. Cuando venga mayo y el tipo me pida sus utilidades, pues yo le voy a decir, ya te la pagué por adelantado. Esa clave representa reparto de utilidades. Parece una idea brillante, realmente es una tontería. ¿Por qué? Porque en el momento que el empleado se dé cuenta que esa parte que tú le dabas mensualmente no era salario, sino que era utilidades disfrazadas, va a causar mucho malestar y vas a tener a la gente que se te va a echar encima, y que en el momento que mete una queja ante las autoridades correspondientes, te lo van a detectar como un engaño, como una simulación, que es precisamente lo que hoy se está sancionando de manera ejemplar. ¿Ok? Es muy distinto que tú anticipes parte de las utilidades, por ejemplo, ahorita en febrero, y le pongas anticipo, reparto de utilidades, y que el trabajador sepa que le estás adelantando algo de lo que en mayo va a tener derecho, a disfrazar un salario bajo una clave que después vas a querer que justificar como reparto de utilidades. ¿Ok? Quienes están haciendo eso, hay que valorarlo, porque es algo muy delicado y puede ser inclusive catalogado también como un tema delictivo, en función de todo lo que se modificó en la ley con el monto de las multas, que son también excesivas. ¿Ok? Insisto, lo hemos visto en 2 situaciones. Gente que para justificar psicológicamente a lo mejor el pago de un bono que se daba en enero o febrero, que le dicen al trabajador, te adelanto parte de tus utilidades, y psicológicamente el trabajador siente que tiene dinero. Mientras el trabajador entienda que son reparto de utilidades adelantadas, no pasa nada. Y el otro supuesto es utilizar claves, utilizar palabras mágicas, queriendo sorprender al trabajador, haciéndolo creer que es parte de su salario, algo que en realidad son las utilidades que en su momento ya no le vas a pagar. ¿Ok? Bueno. Siguiente tema, también de moda y con muchas preguntas por parte de ustedes, es ¿qué se hace con el remanente? Si hoy hay topes y yo voy a repartir el 10%, para repartir son 10 millones de pesos, y aplicando los topes o los beneficios que hoy me da la ley,
repartí 8 millones de pesos, ¿qué hago con esos 2 millones de pesos? ¿Los tengo que volver a meter a la bolsa para el pago de utilidades del año siguiente? No. ¿Ok? Había también confusión allí. Es que la ley dice que cuando no se cobran las utilidades lo tengo que meter al remanente y eso suma y se reparte el siguiente año entre los trabajadores que estén. Es diferente. Cuando el empleado no cobra sus utilidades determinadas, ese dinero no se lo queda a la empresa, ese dinero regresa a la misma bolsa y suma para el remanente del siguiente año. ¿Ok? Ahora, cuando el dinero que sobra es de la bolsa, habiendo aplicado los topes que hoy marca la ley, ese dinero ya no regresa al paquete de utilidades del año siguiente, ese dinero se queda directamente en la cuenta, en las cuentas de la empresa para que puedan disponer de ellos como una ganancia del 90% que se había determinado sus días. Acuérdense que nada más repartimos el 10, del 100% repartimos el 10, si usando los topes en realidad repartí el 8, ese 2% pues va a ir también al 90, entonces será un 92% de ganancia que no tengo que repartir entre los trabajadores. Es una pregunta también muy frecuente, también confirmado ya por la autoridad, ese dinero no se tiene que volver a meter en la bolsa del siguiente año. Y el último punto que también les está pasando a las empresas en este momento y que no se habían dado cuenta el año pasado, a pesar de que se los dijimos, es que hay una notoria violación a los derechos de muchas empresas. Hay una inconstitucionalidad dentro de la reforma. ¿Por qué? Porque las leyes generales no pueden ser disparejas, no pueden ser benéficas solo para algunos. ¿Qué trae esta reforma? En el momento que tú topas como máximo las utilidades a 3 meses de salario o al promedio de los últimos 3 años laborados, según lo que convenga más al trabajador, ¿qué es lo que estás haciendo como autoridad? Estás castigando a las empresas que sí cumplían históricamente con esta prestación y que lo hacían con apego a la ley. Ejemplo, lo que pasa en la industria minera o en muchas de las empresas de ustedes que históricamente han cumplido a rajatabla la ley. A lo mejor el año pasado y el antepasado les dieron a sus trabajadores 5 o 6 meses de utilidades. ¿Qué va a pasar ahorita en mayo? Que a lo mejor un empleado de ustedes que gana 10,000 pesos mensuales, como le beneficia más el promedio de los últimos 3 años, le vas a tener que pagar 60,000 pesos en función de ese promedio, a diferencia del vecino o de la competencia o de otra empresa que también tiene un trabajador con los mismos 10,000 pesos y a lo mejor haciendo lo mismo que el tuyo, pero como él no traía historial, a él solo se le aplica el tope de los 3 meses. Entonces, mientras él va a pagar 30,000, tú vas a pagar 60,000 pesos. Es totalmente inconstitucional y estás favoreciendo a las empresas que no cumplían con la ley y no le estás dando ningún beneficio a las que sí lo hacían. No puedes hacer una ley donde hay un costo mayor y más aún cuando esa empresa que tiene el costo mayor es la que nunca omitió o violó lo que establecen los lineamientos de esa propia ley. ¿Ok? ¿Qué les decíamos en ese momento? Si alguna empresa ahora en mayo siente que esto es injusto, porque a lo mejor en la suma de sus trabajadores no son 30,000 pesos más, son 3 meses más por a lo mejor 500 empleados y siente que va a pagar 8 millones de pesos más que la competencia bajo estas reglas, tendría todo el derecho del mundo de meter un amparo ante la Suprema Corte de Justicia por una violación constitucional y seguramente ese amparo podría proceder. ¿Ok? Nosotros los clientes que tenemos en estas condiciones y que les hemos planteado esta posición, algunos lo que han dicho es, no importa, no importa porque yo quiero tener contento a mis empleados, es una especie de bono y no me quiero ahorrar un centavo en ese sentido. Y hay otros, pues que no se han dado cuenta, no se han dado cuenta de esta situación. Hay muchas otras empresas que no se habían preocupado del costo o el impacto que tiene el pago de utilidades porque estaban más preocupadas primero en cumplir con las nuevas disposiciones en todo lo que implicaba la transición de empleados a las nuevas empresas. Bueno, entonces este signo de interrogación es el punto.
En algo tan sencillo encontramos todas estas complejidades y estas irregularidades que tenemos que corregir para evitar ser sancionadas. Bueno, ahora le damos a la que sigue, por favor. Vamos a lo que dice la ley. Esto es lo más increíble. Yo cuando veo los dictámenes de estos grandes despachos de 15 hojas para explicarte el impacto y lo que es el reparto de utilidades y las estrategias, es ridículo. Todo lo que hay en la Ley Federal de Trabajo, que es la que regula el pago de reparto de utilidades, no el tema fiscal. El tema fiscal es para generar cuál es el monto a repartir hasta ahí. Quien regula el procedimiento, las sanciones y la forma en que debe hacer es directamente la Ley Federal del Trabajo, y básicamente en el artículo 127, que aquí lo tienen, y es un artículo que ha estado toda la vida. Lo único nuevo que apareció en abril es la fracción octava, la que está hasta abajo. Y aquí van a encontrar clarísimo las explicaciones que les daba. Si nos vamos a la fracción primera del artículo 127, ahí es clarísimo. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no participarán en las utilidades. ¿Qué pasaba? Que de repente, pues, quien daba estas recomendaciones decía, pues ahí dice directores, ahí dice gerentes. Nada más que no entendía que la palabra generales es aplicable a los tres supuestos. Entonces, primer tema de confusión, que creo que queda claro para todos, sin ser abogados, es exclusivamente el director, administrador o gerente general el que no tiene derecho a reparto de utilidades. Todos los demás sí lo tienen. ¿Ok? Fracción segunda. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponde al trabajador sindicalizado más alto el salario dentro de la empresa, o a falta de el trabajador de planta con la misma característica, se considerará ese salario aumentado en un 20% como un salario máximo. Lo que explicábamos también hace unos minutos, todos aquellos que no son sindicalizados, para determinar sus utilidades en función de su salario, tomamos el salario más alto del sindicalizado, le aumentamos un 20% y ese es el tope para todos los que ganen por encima de ese 20%. En pesos, si el salario sindicalizado más alto es 15,000, le sumo el 20%, son 18,000, y todos los que ganen más de 18,000 pesos, su tope para cuantificar son esos 18,000 pesos y no los 100, 150, 200,000 que ganen al mes. ¿Ok? Si no tenemos sindicato o no tenemos contrato colectivo, entonces vamos al trabajador de planta más alto y aplicamos la misma operación. Si el trabajador de planta más alto gana 25,000 pesos, le aplico el 20% y esos 30,000 pesos son mi tope máximo para todos los trabajadores. ¿Ok? El trabajador de planta más alto, no el que se le ocurra al que hace la estrategia. El trabajador de planta más alto es el que está por debajo del empleado de confianza, y el empleado de confianza, para efectos de ley, es estrictamente quien ejerce actos de dirección de manera general en la empresa. Puede ser un gerente de recursos humanos, puede ser un director legal, siempre y cuando lo ejerza en toda la empresa. Número 4, para resolver la duda de los 60 días, los trabajadores eventuales, repito, eventuales, tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días durante el año por lo menos. ¿Ok? Si viene un trabajador a hacerme una chamba de a construirme algo, a repararme algo, a suplir una incapacidad y trabajó menos de 60 días, no tiene derecho. Pero cualquier otro trabajador que entre a la empresa por tiempo indeterminado, no importa el número de días que trabaje, tiene derecho. Con esto también queda resuelto esa famosa recomendación. Y perdón que insista tanto, pero a donde vas te la encuentras. Y todo el mundo da por hecho que cualquiera de menos de 60 días no tiene derecho a que le paguen el reparto de utilidades. ¿Ok? Entonces, nada más dejar claro, exclusivamente en trabajadores eventuales. Y la fracción octava, que esta es la nueva fracción que entró en vigor a partir de abril del año pasado, que se reformó todo el régimen de su contratación, lo que hace es topar. Se supone que es un beneficio para las empresas para
motivarlos o para obligarlos a que trajeran a sus empleados a las empresas principales donde se generaban utilidades. ¿Qué dice? El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Si tus 3 meses de salario, por ejemplo, son 30,000 pesos y el promedio de los últimos 3 años son 35,000 pesos, entonces te aplico lo que más te beneficie, te aplico los 35,000 para que ese sea tu tope. Esta fracción, quiero que la vean muy bien, porque es la que ha creado controversia. La gente te dice, el 20% que habla la fracción segunda también aplica para estos 3 meses. Es decir, si gana 15 y le aplico el 20%, que son 18, entonces también para los 3 meses es 18 por 3 o es mi salario 50,000 por 3. De la redacción del artículo no existe ninguna vinculación de la fracción octava con la fracción segunda. La fracción octava no te dice 3 meses respetando el tope de la fracción segunda, o no te dice 3 meses respetando el 20% máximo del salario más alto. Entonces, si lo leemos así, sería el salario completo. ¿Qué es lo que sucede? Igual, de manera extraoficial, ante esta inquietud, la Secretaría ha aceptado que va a aplicar el tope del 20%, tanto para el cálculo, así como para el pago de los 3 meses tope. Insisto, si yo gano 50,000, el salario del sindicato sindicalizado más alto es 15,000, le aplico 20%, queda un 18%, entonces sobre eso cuantifico mi parte de utilidades y mi máximo de 3 meses es 18 por 3, no 50 por 3. Ese es el criterio no negado por la Secretaría en estos momentos, sin que esté establecido por escrito ni aclarado en ningún lado. Es simplemente no lo controvirtieron y fue a un comentario que ni siquiera hicieron ellos, sino que hizo un moderador dentro de un evento en el que estuvieron presentes. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a quedarnos con ese criterio y el consejo pues será utilizar también el 20% para el pago de esos 3 meses de salario. Bueno, perdón, entonces aquí lo tienen todavía más transparente para aquellos que no entendían mucho de utilidades y que parecía algo muy complejo. Pues esto es todo. Esto es todo. Y todo el relajo y todo el escándalo que está haciendo es una fracción octava. La fracción octava no te provoca tanta inquietud. Lo que te provoca inquietud es pues, que no estábamos acostumbrados a pagarlo y no estábamos acostumbrados a fiscalizar, a que nos fiscalizaran, y no estamos acostumbrados a tener que sentarnos con una comisión, y no estábamos acostumbrados tampoco a que alguien se quejara y te vinieran revisiones. Como hoy sí va a suceder, entonces tenemos que hacer las cosas correctamente. Bueno, pasamos a la que sigue. A grandes rasgos, para que lo tengamos todos muy claro, porque también esto es chistoso, y vuelvo a insistir en parte de la preparación y por lo que hablamos de todos esos talleres. Todos sabemos lo que es el reparto de utilidades, todos sabemos que se paga en mayo, todos sabemos que hubo una reforma y que lo topó, pero son muy pocas las personas, estando en las áreas involucradas dentro de las empresas, que realmente conocen tanto el proceso que se tiene que seguir para el pago de reparto de utilidades, como la manera en que se calculan las utilidades. Aunque parezca un chiste, así es. Y es más, existen muchos abogados que se dedican a esto. Si tú te hicieras una encuesta y te agarras a 10 abogados de sorpresa laboralistas y les preguntas, oye, no me digas si te reclaman utilidades o no en un juicio, dime cómo se calculan, cómo se sacan los factores. La gran mayoría no tiene idea. Pues, ¿por qué? Porque nos hacemos comodinos, nos acostumbramos, pues a mí me mandan la cantidad, lo hace el auditor y yo pago, y me dedico simplemente a defenderlo en un juicio, si se pagó o no se pagó, pero no nos interesa ir más a fondo. ¿Qué te da esto? No quiere decir que ustedes vayan a hacer los cálculos. Lo que te da es un plus adicional porque tienes más conocimiento, y en función de ese conocimiento puedes aportar dentro de tu empresa a las estrategias laborales y fiscales que te permiten mitigar o te permiten manejar esto de manera correcta.
¿Cómo funciona esto? Primer paso, la determinación por parte de la Comisión Nacional de Participación de Utilidades. Esta es una comisión a nivel nacional que lo único que va a hacer es fijar el porcentaje que va a aplicar para todas las empresas del porcentaje que se reparte sobre el monto total de utilidades. Lleva muchos años, muchísimos años, en que el porcentaje no se ha movido y el porcentaje establecido es del 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de las utilidades generadas por los patrones, un 10% es la bolsa que se reparte a los trabajadores. ¿Ok? Una vez que está fijado esto, que insisto, lleva muchos años así, paso que sigue, presentación de la declaración anual por parte del patrón, que es un cumplimiento estrictamente fiscal. Y una vez, bueno, dentro de esa declaración hay un rubro que establece cuál es el monto de las utilidades obtenidas por la empresa. ¿Ok? Esto lo sabemos todos. El que no lo sepa lo puede ver en cualquier declaración anual que tenga de la empresa o con el patrón que trabaje y van a encontrar un rubro que hace referencia al monto de las utilidades. Una vez que tenemos esa declaración anual, tenemos 10 días para notificar a los empleados. Antes no ocurría, hoy tiene que hacerse si no queremos ser sancionados. ¿Ok? La forma, publicación, los que tienen sindicato lo podrán hacer a través del sindicato, otros lo podrán fijar, otros podrán convocar a reuniones, otros podrán recabar firma directa de los trabajadores, donde conocen el tema de la declaración anual. Una vez que cumplimos con esta notificación, que es transparencia, que es que se vea cuáles son las utilidades, se tiene que integrar la comisión mixta. Así como hay comisiones mixtas para seguridad y higiene y para otras cuestiones, hay una comisión mixta que se genera con representación de los trabajadores y representación del patrón para determinar o revisar el proyecto donde van a calcularse las utilidades con las fórmulas que les vamos a explicar más adelante. ¿Cómo se integra una comisión mixta? Esto es a través de un acta. Ahorita les vamos a poner un formato de un acta de comisión mixta para que vean cómo se hace. Y una vez que está integrada, tanto los representantes del patrón como de los trabajadores o del sindicato en su caso, van a aplicar las fórmulas que deben operar, que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, tomando en cuenta lo que aparece en la declaración anual, que evidentemente es oficial y que se les comparte a todos los involucrados en ese momento. Una vez integrada la comisión, teniendo las reuniones que sean necesarias, vendrá la elaboración del proyecto para que todos la puedan revisar y se tendrán a partir de ese momento que se haya notificado a los integrantes de este proyecto, a los involucrados, se tendrán 30 días para formular objeciones. ¿Ok? Todo esto siempre ha estado en la ley, en operación, ni la autoridad revisaba, ni las comisiones se levantaban, los salarios y las cantidades se hacían al antojo del patrón o al antojo de las estrategias que les daban la gente que les lleva el tema fiscal, y los trabajadores, o la gran mayoría de los trabajadores, no sabían lo que era un reparto de utilidad y pensaban que era como un regalo de Navidad que por ahí les daba el patrón, que era muy buena onda. ¿Qué cambia para el 2022? Tenemos que respetar todos estos procesos porque vamos a tener a la autoridad con la lupa encima y vamos a tener a los trabajadores con una nueva cultura proyectada desde el tema mediático, exigiendo que se cumplan con estos procesos y que en caso de que no haya claridad, la autoridad pueda citar para abrir un procedimiento de investigación y en su caso sancionar u obligar a que se pague correctamente. ¿Qué autoridades están involucradas en estos procesos de revisión? Tanto la Secretaría del Trabajo, sobre todo por este tipo de procesos que estamos viendo, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para verificar que las utilidades declaradas realmente sean reales y no estén maquilladas. Bueno, la que sigue, por favor. Tenemos por ahí, si me hacen favor de poner un formato de un acta para que la puedan ver. Este es un acta de integración de comisión mixta para reparto de utilidades. No tiene caso que la leamos completa, básicamente es seleccionar a los representantes de los trabajadores, a los representantes del patrón, y donde se acuerda que se tiene a la vista el tema de la declaración y se cumple con el trámite de ley.
para no tener que leerla completa, el que guste o el que no conozca este tipo de actas, con mucho gusto nos las puede pedir igual a través de las distintas oficinas y se las vamos a compartir. También no es tema del día de hoy, pero hay actas para otro tipo de cuestiones internas que también son necesarias. Quien quiera, siempre estarán a su disposición todo este tipo de documentos. Si ven dentro del acta, se manejan los montos, se maneja la cuestión de la declaración, cómo integran, quiénes son los representantes. Es todo un resumen para evidenciar que las cosas fueron transparentes y que se van a cubrir en función de lo que establece correctamente la ley. Entonces, a partir de este año, todos los que repartan utilidades tendrán que cumplir con este procedimiento. ¿Ok? Bueno, regresamos a las diapositivas. Ahora les vamos a explicar cómo se pagan, cómo se determinan las utilidades, que es lo elemental. Y esto que es tan sencillo de entender, o sea, realmente es muy fácil de entender. Es más, no se los vamos a explicar con manzanitas, lo vamos a explicar con moneditas, con unos cuadros que hicimos para que todo el mundo lo pueda entender. Es lo que hoy se va a revisar y las cuentas tienen que ser claras. ¿Cómo funciona esto? Una vez que ustedes tienen su declaración anual y van al rubro de las utilidades, vamos a pensar ahí 40 millones, ojalá fuera la de mi despacho, pero no. 40 millones de utilidad es lo que declaramos en esa declaración anual. ¿Ok? Ahí no tiene pierde, todo el mundo sabemos lo que es una declaración anual, todo el mundo nos podemos ir al rubro de utilidades y tenemos esa cantidad. ¿Qué hacemos con esa cantidad? Le sacamos el 10%. En este caso son 4 millones de pesos. 4 millones de pesos es la cantidad que se tiene que repartir a los trabajadores para cumplir con esta obligación del reparto de utilidades. ¿Ok? Si sus utilidades fueron 2 millones, pues repartirán 200,000 pesos. Si sus utilidades fueron 5 millones, repartirán 500,000 pesos. Una vez que tenemos la cantidad a repartir, que es el 100%, lo vamos a dividir en dos partidas. 2 millones de pesos van a una partida, o sea, el 50% va a una partida que se va a cuantificar en función del salario de los trabajadores, y el otro 50%, los otros 2 millones de pesos, se van a repartir en función del número de días laborados por cada trabajador. ¿Ok? Insisto, 40 millones de utilidad para la empresa. De esos 40 millones agarro el 10%, son 4 millones, es lo que voy a repartir a los trabajadores. Esos 4 millones los divido en dos bolsas, cada una de 2 millones, y la voy a repartir equitativamente entre los trabajadores, tomando en cuenta dos factores. ¿Cuánto ganan para una de las bolsas? Y por otro lado, ¿cuántos días trabajaron durante el año? ¿Ok? Igual, el que no tiene bien el procedimiento, con mucho gusto les compartimos después las diapositivas o va a estar esta videoconferencia puesta en la página y pueden sacar una fotografía a esto. Una vez que tenemos esas dos bolsas, que tenemos ya 2 millones separados, los 4 millones separados en dos bolsas, vamos al siguiente proceso. ¿Cómo voy a repartir la primera partida que tiene que ver con el salario? ¿Cómo reparto esos primeros 2 millones de pesos? Es muy sencillo. Sumo todos los salarios anuales de los empleados, todos los salarios bases de los empleados anuales, aplicando los topes de lo que hablamos hace unos momentos, que refiere a la fracción segunda del artículo 127, lo que les decíamos. Si el salario sindicalizado más alto son 15,000, le aplico un 20% y entonces es mi tope para toda la gente que gane más de 18,000 pesos. ¿Ok? Bueno, sumo todos los salarios, eso me da un resultado. Aquí está hecho más o menos sobre una base de 300 trabajadores, de una empresa que tiene 300 trabajadores, hicimos más o menos el cálculo, y con unos salarios ahí promedios de entre 10 y 15,000 pesos. ¿Cuánto me dio esto? Me dieron 42 millones de pesos.
haciéndolo en pequeña escala para que me entiendan, si yo tengo 5 trabajadores y cada uno gana 10,000 pesos al mes, multiplico 10,000 por 12 meses, son 120,000 pesos que gana cada uno al año. Sumo lo de los 5 y me da 600,000 pesos. Esa es la suma de todos los salarios de los empleados en el año. ¿Ok? Una vez que tengo esa cantidad de los salarios integrales, agarro los 2 millones de pesos que voy a repartir y los divido, en este caso es entre los 42 millones, o podría ser entre los 600,000 pesos o lo que sea, lo que corresponda a cada empresa. Y eso me da un factor. 2 millones entre 42 millones me da un factor de 0.0476. Ese es el segundo paso, que es muy fácil, insisto, es muy sencillo hacer esto. Y ya que tengo el factor, lo multiplico por el salario anual de cada uno de los empleados de manera individual. ¿Ok? Mi factor fue 0.476. En este caso, estamos aplicando un salario de 15,000 pesos mensuales, o sea, alguien que tiene 15,000 pesos mensuales gana al año 180,000, entonces multiplico el salario de ese trabajador del año por 0.476 y me arroja la primera parte que le voy a pagar de utilidades, que son 8,568 pesos. Así de sencillo. Sumo todos los salarios, divido mi bolsa de 2 millones entre todos esos salarios, me da un factor y ese factor lo multiplico por el salario anual de cada trabajador. ¿Ok? Y con eso tengo la primera parte del pago de la utilidad a ese empleado que corresponde al rubro del salario. La segunda bolsa, que corresponde al rubro de los días trabajados, le ponemos la diapositiva, por favor. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hago? En vez de sumar los salarios, sumo los días trabajados por cada empleado en el año. Aquí en este caso nos dieron 87,000 días. Si uno trabajó 250, los otros 220, el otro 100, no importa lo que hayan laborado. Hago la suma completa y eso me da un total. Esos 87,000 días o lo que haya salido, hago la misma operación que en la bolsa anterior. Agarro los 2 millones y los divido entre la totalidad de días laborados por toda la empresa. Y eso me genera otra vez un factor. Ya que tengo el factor, lo multiplico por los días laborados de cada empleado en el año. Vamos a pensar que alguien trabajó 251, los multiplico el factor por 251 y tengo la segunda parte de lo que le toca por pago de reparto de utilidades. ¿Ok? Una vez que hago los dos ejercicios, entonces, pues ya tengo la utilidad que le voy a tocar con la suma. Sumo esas dos cantidades y es lo que le pago por reparto de utilidades. Aquí tenemos 3 ejemplos muy claros. Como alguien con 15,000 pesos, vamos a pensar alguien que ganaba 15,000 pesos mensual, si al hacer las operaciones le salió la suma en 14,335, es evidente que no me pasé de los límites de ley. Su promedio de los últimos 3 años son 13,000 y 3 meses de salario son 45,000 pesos, entonces tengo que ver primero si la cantidad determinada pasa o los 3 años o los 3 meses. Si no pasa, como es este caso, entonces lo que tengo que pagar es la cantidad que se calculó en su momento. ¿Ok? Un segundo caso, alguien que gana 25,000 pesos mensual, se le determinó una utilidad de 20,027. El promedio de los últimos 3 años fue de 27,000 y 3 meses de salario son 75,000 pesos. ¿Cuál es la cantidad que voy a cubrir? Los 20,027 que se determinaron en su momento. ¿Por qué? Porque no me excedí ni de los 3 meses ni del promedio de los últimos 3 años, entonces no tengo por qué aplicar un tope. Y en el último caso, vemos cómo la utilidad determinada sí rebasa tanto el promedio de los últimos 3 años como el equivalente a 3 meses de salario. La utilidad son 19,400, esa cantidad es superior
a 3 meses de salario, que serían 18,000 pesos, y es superior al promedio de los últimos 3 años, que es 15,300. Entonces, ¿qué hago? Ahí sí topo y aplico el equivalente a 3 meses de salario, porque es en teoría lo que más le beneficia al trabajador al ser la suma más alta. ¿Ok? Así de sencillo. Está el proceso para calcular. Si el resultado de las cantidades excede 3 meses de salario o el promedio de los últimos 3 años, entonces ahí topo aplicando lo que más le favorezca al trabajador y dejo de pagar el diferencial que se haya terminado hacia arriba. ¿Ok? Bueno, entonces espero que sea claro. Ahorita en las preguntas, cualquier situación la vamos a resolver. Es muy importante que sepan cómo se hace este proceso. Sencillo, en resumen, declaración, utilidades, saco 10%, lo divido en dos bolsas, una bolsa que se cuantifica en función del salario, otra bolsa que se cuantifica en función de los días trabajados, lo sumo. Si el resultado de esa suma excede el equivalente a 3 meses de sueldo o el equivalente al promedio de los últimos 3 años, entonces esos serán mis topes y no tengo que pagar la cantidad que esté por encima. ¿Cuál de las dos voy a aplicar? La que sea más elevada en beneficio del trabajador. Bueno, le damos a la que sigue, por favor. Bueno, en el tema de los salarios elevados, es otra vez regresamos al mismo punto. Vamos a pensar al que gane 150,000 pesos mensuales. ¿Qué aplico? La fracción segunda, en vez de cuantificar su parte o su 50% sobre su salario de 150,000, me voy al salario tabular más alto, que son 25,000, le aplico esa fracción segunda que me habla de meterle un 20% adicional y entonces calculo su porcentaje sobre 30,000 y no sobre 150,000. ¿Ok? Esto es importante. Ya con la aclaración hoy que hace la autoridad de que también el mismo supuesto aplica para el tope de los 3 meses, entonces multiplico 30 por 3, son 90, y eso es lo máximo que podría pagar y no 450,000, que es la duda que existía al principio por la forma en que se redactó la ley. Bueno, la que sigue. Y ya para terminar esto, porque insisto, es un tema de media hoja de ley, la cuestión de reparto de utilidades, esta parte, que es la interpretación extraoficial, porque no está documentada, porque no está aclarada a través de acuerdos o decretos que corrijan o que dejen clara esta situación y que entendemos que no solo es la opinión de la Secretaría del Trabajo, sino también la Secretaría de Hacienda. Esta es la postura, por lo menos de manera verbal, de manera extraoficial, de las autoridades que en primera instancia son las encargadas de revisar el cumplimiento a el pago de reparto de utilidades. Primer punto de sus criterios es: no existe una garantía de 3 meses de reparto de utilidades para los trabajadores. ¿Ok? Esto que de repente el rumor de que pase lo que pase, aunque no haya utilidades, yo tengo garantizados 3 meses, no existe. Y no es un tema de que haya causado polémica por lo que está escrito en la reforma o en el decreto que se emitió en abril. Esto fue producto de una declaración del presidente de la República, que sin mucho conocimiento de lo que se estaba cambiando en esa ley, salió a declarar que se había promulgado la reforma al régimen de su contratación y que hoy todos los trabajadores de este país tenían garantizados cuando menos 3 meses de reparto de utilidades, cuando era todo lo contrario. No era una garantía, sino era un tope en caso de que rebasara. Entonces eso queda descartado. Fue un lapsus ahí del presidente, pero me ha tocado algunos clientes que siguen hablando de 3 meses y sobre todo, por el factor mediático, muchos trabajadores hoy traen en la cabeza que les tienes que pagar 3 meses de reparto de utilidades. ¿Ok? Número 2, el análisis que hace la autoridad al artículo 127, al que ya vimos hace unos momentos, sobre todo en la cuestión de el tope
de ese 20% del salario y cómo lo aplico a esos 3 meses. Entonces, ¿cuál es ese análisis al que nos referimos? Existía la duda si los 3 meses que hablaba de tope máximo eran sobre el salario real o si eran sobre el salario del más alto sindicalizado o el más alto tabulado más un 20%. Hoy la postura de la Secretaría del Trabajo hasta el día de ayer es aplica para cuantificar y aplica también como tope para pagar. Si ganas 100,000, pero el sindicalizado más alto es 15 y el 20% son 18,000 pesos, entonces esos 3 meses son 18 por 3, no 100 por 3. ¿Ok? Número 3, y esta es una gran sorpresa y para mí una gran incongruencia, pero así lo dijeron ayer, lo dijeron 3 veces, que creo que lo van a acabar echando para atrás, es la aplicación del promedio de los últimos 3 años como tope. Acuérdense que dice el artículo. El artículo te dice, una vez que tú establezcas el monto a repartir, si el resultado de esa cantidad excede 3 meses de salario del empleado o excede el promedio de los últimos 3 años, entonces podrás utilizar estas dos como tope. ¿Ok? Lo que más favorezca al trabajador. Eso está claro. ¿Cuál es la gran novedad? Y que a muchos nos sorprendió, es que lo explicado ayer por la gente de la Secretaría es que no es el promedio de ese trabajador durante los 3 últimos años. Ellos hablan del promedio de la categoría, no del trabajador. ¿Qué implica esto? Que si tú tienes un soldador que durante los últimos 3 años ha estado ganando un promedio de 20,000 pesos en utilidades, y hoy tienes un soldador que entró en el 2021 y trabajó 4 meses, por absurdo que parezca, le va a beneficiar este promedio de la categoría, no de la persona, de la categoría. ¿Ok? Si los soldadores los últimos 3 años en la empresa trajeron un promedio de 20,000 pesos y tus utilidades acá están por encima de 20,000 pesos, no te aplico los 3 meses, te aplico el promedio. Le estás dando un beneficio a un tipo que acaba de entrar. Es totalmente absurdo y ridículo, porque además ese promedio no puede ser parejo porque el 50% de esos promedios se generan por asistencia, no se generan por categoría. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los soldadores durante los 3 últimos años ganaron la misma cantidad. Hubo unos que ganaron más porque a lo mejor trabajaron más días. Bueno, por incongruente que parezca, en estos momentos, extraoficialmente, esa es la postura que está asumiendo la Secretaría del Trabajo. Aquellos que no traen historial de pago de PTU de los últimos 3 años, no tienen que preocuparse. Su único tope este año van a ser los 3 meses de salario. ¿Ok? También la locura de decir, es que saco el promedio que traía con el outsourcing o con la prestadora anterior, no aplica, eso no tiene nada que ver. Ninguno de esos derechos se hereda para la cuestión del reparto de utilidades. Entonces, esto es nuevo y hay que tomarlo en cuenta. ¿Qué sorpresa para nosotros? Pues que topen también los 3 meses con el 20% y es una gran sorpresa que el promedio no sea por persona, sino que sea por categoría. ¿Ok? Número 4, ya oficialmente, también dicho con, eso sí, con categoría por parte de las autoridades, y creo que ahí no había controversia, no acumulan los días de trabajo generados con el patrón anterior. Todos ustedes que hicieron cambios de empleados de una razón social a otra en el transcurso o a mediados del año del 2021, no tienen que contar los días trabajados que tuvieron en la razón social anterior. Si los trabajadores laboraron 180 días o 100 días con ustedes durante el 2021, al momento de hacer el ejercicio que vimos hace unos momentos para sacar la parte correspondiente a días laborados, solo se ponen 100. Y el patrón anterior
tendrá que hacer su declaración, tendrá que hacer su procedimiento también de reparto de utilidades y les pagará lo que corresponda, si es que existieron, por esa primera parte laborada en el año. ¿Ok? Me ha tocado mucho escuchar que por estrategia conviene más y si acumulamos y si subimos y que el fiscalista dice esto. Señores, no es estrategia, son reglas, son normas, son cosas exactas. Aquí la ley no te dice escoge si le quieres integrar o no, o escoge tú la categoría, o escoge si aplicas o no el contrato colectivo. La ley es muy clara y es lo que se va a estar vigilando y lo que se va a estar sancionando. Y el último punto, que también ya lo habíamos comentado, que nos habían consultado mucho y que también fue reafirmado ya por parte de la Secretaría del Trabajo, es el remanente que queda en función de la utilización de esos topes no tiene que ser devuelto para el cálculo de las utilidades del año siguiente. ¿Ok? Si la bolsa era de 10 millones y en tus topes repartiste 8, esos 2 millones se van a la ganancia del 92% que ya tenías. ¿Ok? Cosa diferente a las utilidades que no cobraron algunos empleados, por el motivo que sea, ese dinero sí tiene que ser devuelto a esta cuenta para el cálculo del ejercicio fiscal siguiente. Bueno, conclusión, esto es lo que hay en estos momentos, todo con reservas, vuelvo a decir, esto es extraoficial, hay que entender que la Secretaría del Trabajo es una especie de vocero, es la autoridad que hoy tiene encomendada la revisión y la supervisión, pero de cualquier forma, la Secretaría de Trabajo no hace las leyes, ellos no determinaron las leyes, ellos van a ejecutar, pero no los que determinan, entonces puede haber temas todavía de riesgos de interpretación. Hay muchas contradicciones por parte de la Secretaría del Trabajo en diferentes foros. Nos pasó con la cuestión del REPSE, nos pasó con el tema de los trámites de su contratación. Habían dicho una cosa y a medida que fue avanzando el tiempo fueron cambiando totalmente los criterios al grado de tener que publicarlos y cómo iban a aplicarse. Entonces, esto lo tomamos extraoficialmente. Si les beneficia en la forma de aplicar estas normas a sus empresas, háganlo porque mientras no haya nada en contrario. Pero siempre habrá el riesgo de una reclamación, de una interpretación de las leyes en función de la autoridad que resuelva. Les pongo el ejemplo del promedio de los últimos 3 años. Es un absurdo. Si yo soy un trabajador afectado por esa situación, porque si le dan un tipo que acaba de entrar algo de mi bolsa me afecta a mí, lo puedo reclamar y a lo mejor una autoridad judicial piensa diferente que la Secretaría y en un procedimiento sí puede emitir una resolución con un efecto totalmente distinto. Eso lo vamos a ver una vez que empiecen los procedimientos. Y el otro punto es no olvidarse que la otra autoridad que está inmiscuida en toda esta revisión y supervisión de la aplicación de estos cambios es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que no ha emitido opinión alguna, ni siquiera a través de algún tipo de foro y mucho menos en un comunicado de carácter oficial. Recomendaciones. Es bueno que vayan, ya tienen ustedes las cantidades porque el ejercicio fiscal ya se cerró, que vayan haciendo los cálculos del impacto económico que eso tiene. Los que aún conservan el contrato colectivo de protección, entendiendo que además ya no están permitidos y no nos sirve absolutamente nada frente a las nuevas reformas, hay que darlo por terminado, porque además afecta en este proceso de cálculo, independientemente del efecto que puede generar si un trabajador se entera que hay ese contrato colectivo a sus espaldas, hay que darlo por terminado antes del mes de mayo y estar muy atentos si no hay un comunicado por parte sobre todo de la Secretaría de Hacienda en función de estos dos puntos que siguen siendo un poquito controversia en cuanto al promedio y en cuanto a si los 3 meses se topan o no con el 20%. ¿Ok? Si hay algo, se los vamos a comunicar, como siempre, a través de los diversos mails que les enviamos en su oportunidad, o, de ser necesario, haremos una plática adicional. Así están las cosas. También
Echen una revisada a sus procesos anteriores, a ver si hay alguna de estas fallas. Ya no se pueden corregir, pero sí hablar con los auditores o hablar con la gente que se encarga de estos procesos para que quede claro cuáles son los lineamientos que en realidad operan. ¿Ok? No es lo que diga el despacho Hostos, es lo que dice la ley, lo que les hemos expuesto en estos momentos y lo que ha reforzado de manera directa la gente de la Secretaría del Trabajo en un foro que inclusive lo tenemos grabado para el que tenga alguna duda de estas cuestiones. Bueno, con esto terminamos el tema, damos entrada a la cuestión de preguntas. Muchísimas gracias a todos por el interés y les recordamos también que ahí están todas las demás conferencias, que están las capacitaciones, que están los talleres. El hecho de que ustedes hoy tengan a la gente capacitada no es para que ejecute, o sea, tener gente capacitada les va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque entonces se generan esas estrategias internas que te van a producir los beneficios y los blindajes correctos para todos estos cambios legales. ¿Ok? Bueno, adelante, pasamos al tema de las preguntas.